Hola, buenos días a todos. Con ustedes aquí que les habla es el Mudo y bienvenidos a este video breve de información en minutos. Para los que nos escuchan en este momento, estamos en vivo en el Ustream del Quinto Poder, en el quintopoder.org, diagonal page, diagonal en vivo, o eso es en la página. Y en Ustream es ustream.tv, diagonal channel, diagonal el quinto poder. Bueno, hay un tema muy interesante que ha salido estos días, que no es precisamente algo muy reciente. Este tema del control de las armas en Estados Unidos es bastante amplio, y aquí en México, pues desafortunadamente parece que nosotros no recuerdo bien cómo nos había explicado el licenciado Alex, que la situación del portar armas y la posesión de armas y esas cosas. La cuestión es que hay algo muy interesante que pasa con este pequeño debate que se da tan seguido, y que curiosamente en los medios de comunicación siempre pues explota con estas situaciones de los recientes tiroteos y todas estas cuestiones que han aparecido últimamente. Así que me di a la tarea un poco de investigar algunas estadísticas, checar algunas observaciones y quisiera compartirlas con ustedes. Y yo entiendo que a veces a algunos nos da un poquito de flojera leer, o la cuestión es que a mí me interesa mucho que esta información pues llegue a más personas, porque es interesante y de alguna manera nos ayuda a entender un poco cómo se hace esta manipulación, digamos, mediática, ¿no?, al respecto del control de las armas y la posesión de las armas. Y que pues está muy claro, ¿no?, que obviamente hay personas que se resultan asesinadas, o que pues sufren algún asalto o estas cuestiones de violencia donde pues emplean armas de fuego. Y pues obviamente aparentemente lo más lógico sería decir, bueno, si no hubiera armas, pues entonces no habría pues estas situaciones de violencia o de asesinatos, o tal vez sería más difícil para el crimen organizado conseguirlas o tenerlas, y a su vez pues utilizarlas en nuestra contra. Y pues a veces lo evidente parece que en ocasiones puede llevarnos a equívocos, ¿no? Así que en esta pequeña investigación que hice encontré algunas estadísticas muy importantes que quisiera compartir con ustedes. Por cierto, que parece ser un programa se llama Es por tu familia, que es la rendición de las armas que las personas en México tengan. Se les regalan iPads y otras cosas. Y el programa se llama Es por tu familia. Y pues quise hacer una pequeña imagen aquí que se las voy a poner, y con la pregunta, o sea, ¿es por tu familia el rendir el único medio para defendernos inmediatamente ante alguna agresión, ante algún robo o algún ataque? Es verdad, en realidad, o sea, pensar en tu familia, entregar pues un medio de defensa, que sí, obviamente se puede asesinar hasta con un martillo o con un cuchillo. O sea, un arma de fuego puede ser utilizada para ambas cosas, al igual que otros instrumentos. Y no sé, desafortunadamente he visto en las notas ahí en nuestra página de Facebook, y pues aquí en la noticia que publiqué, bueno, la nota que publiqué
en el quintopoder.org es que parece no haber muchos comentarios al respecto. Parece que no hay mucho debate, como que la gente no comenta estas cosas. Así que quisiera, pues, primero que nada enfatizar, ¿no?, que yo soy una persona que considera que la violencia sería un último recurso si es que tuviera que usarse. Yo soy una persona que considera que debemos vivir en paz, que no hay necesidad de agresiones, que si tienes algún problema con otra persona puedes solucionarlas hablando. Se podría considerar que soy una persona pacifista y tranquila, y que jamás pensaría utilizar un arma en contra de otra persona. Y esta es mi forma de ser, ¿no?, mi personalidad. No obstante, he estado en contacto con armas. En mi familia, nuestra familia, somos de un pequeño pueblo de México, y es costumbre que se vaya de cacería o cosas de esas. Tenemos contacto con armas de fuego. Y un dato también muy curioso, solamente de la región de donde yo soy, es que la mayoría de las agresiones más fuertes que se han dado y intentos de asesinatos, solamente en mi pueblo, porque no voy a generalizar tanto, solamente en mi pueblo, han sido con navajas, siendo así que todos o la mayoría del pueblo tiene o posee algún tipo de arma. Generalmente son armas como escopetas o rifles, pero hay quienes pueden también poseer armas más cortas, ¿no?, portables, digamos. Y los actos así, esa situación de intentos de asesinato y demás, han sucedido con navajas, o personas que en el campo se pelean o en alguna borrachera o lo que sea, y resulta que utilizan los machetes, se pelean con machete. Es muy raro que se utilice un arma de fuego en contra de alguien. Eso es solo en mi pueblo. En la región de donde yo soy, también otro dato, yo fui alguna vez taxista. Me asaltaron 2 veces. Una vez con una navaja. Eran 2 tipos, uno tenía una navaja que me la tenía ahí pegada casi en la cintura, y otro tipo estaba detrás que probablemente también tendría otra. La segunda vez fue con un arma, pero les puedo asegurar que estaba más aterrorizado con el tipo de la navaja que con el tipo del arma. Con un arma no tienes que alegar. Simplemente si te tienen apuntando, simplemente obedeces y no peleas. Y a veces con navajas pues igual, pero como que siempre está esa idea de que puedes quitársela o puedes aventar, y como el agresor también siente eso, es más probable que termines con un navajazo que con un balazo. Y esto fue lo que le sucedió a un compañero, desafortunadamente, que lo asaltaron. Era un joven bastante fornido, trabajaba también de taxista. Fue asaltado y por ahí, por el monte, lo dejaron tirado, y había muerto de varios navajazos en su cuerpo. Así que en esas cuestiones pues sí tengo algo de conocimiento al respecto, ¿no?, algo de experiencia. Pero bueno, dejamos las experiencias personales y vamos a los datos duros. Y pues les voy a comentar algunas estadísticas que encontré. Básicamente todas vienen de un solo lugar, que es
se llama el sitio Free Domain Radio, que es sitio de Stefan Molyneux, un sitio bastante interesante. Este señor tiene, pues su programa es basado más en la filosofía, pero normalmente siempre aporta bastante información interesante y relevante. Desafortunadamente pues está en inglés y yo entiendo que no todos hablamos inglés, ¿no? Yo tengo la posibilidad, ¿no?, de entender un poco más, y pues también con ayuda de el traductor de Google pues es más fácil también. Algunas palabras que no conozco, o sea, en general le entiendo perfectamente, solo que hay algunas palabras que así. Bueno, vamos pues. Un dato que primero hay que tomar muy en cuenta, y esto en esta cuestión del gobierno, la idea del control de las armas, o la idea de que los ciudadanos rindan sus armas al gobierno, no las entreguen. O sea, debemos entenderlo más bien como el control de los medios de defensa del ciudadano por parte del gobierno, y la monopolización de la fuerza en manos del Estado. Al quitarte el gobierno los medios para que tú puedas defenderte, está monopolizando la fuerza. Y un dato que debemos muy tomar en cuenta: entre los años 1900 a 1999 hay un estimado de 190 a 260 millones de personas asesinadas por sus propios gobiernos. Y esto quisiera recalcarlo como bastante importante. Es un dato que debemos muy a tomar en cuenta. Uno de los mayores agresores en contra de la ciudadanía no es el crimen organizado, no son las pandillas, incluso a veces ni siquiera son los ejércitos que invaden otros países. El mayor agresor contra la ciudadanía, contra las personas, es el propio gobierno. Todas estas cifras son un compendio, o sea, son una suma de todos los gobiernos que han ocasionado genocidios en contra de ciudadanos de sus propios países. Otra cuestión, otro dato: la llamada violencia personal, o sea, la violencia en la que participan las personas en contra de otros ciudadanos o personas similares, los robos, los asesinatos, es bastante es causada mayoritariamente por la violencia estructural. Es decir, que a veces las cuestiones de que uno se sienta violento o con ganas de cometer violencia, o que sea impulsado a violentar a los demás, mayoritariamente tienen que ver con cuestiones estructurales, como puede ser el clasismo, la desigualdad social, la pobreza. En ocasiones los padres están muy ocupados trabajando ambos, y pues no atienden adecuadamente a sus niños. También tenemos la propaganda mediática, etcétera. O sea, todas estas cuestiones estructurales son en gran medida influencias para que ocurra la violencia personal sobre los demás. Y esta cuestión de la violencia estructural muy pocas veces es contemplada, y hay muy poco, no lo debate al respecto. O sea, consideramos que la estructura en la que vivimos, la sociedad como vivimos, la estructura del trabajo, de las obligaciones, de la escuela, o sea, lo consideramos algo como que así es, y no nos planteamos la idea de que podría ser de forma diferente, o no nos planteamos la idea de que podríamos, no sé, mejorar las condiciones de vida de las personas. O sea, tomar en cuenta que en este siglo XXI, y este es otro tema que también quisiera retomar en una próxima emisión de
información en minutos. En este siglo XXI tenemos tanta tecnología y tanto desarrollo como para alimentar a todo el mundo. Tenemos tanta capacidad como para poder reducir las horas de trabajo nuevamente de los trabajadores, o sea, de las personas en general, en todo el mundo. Incluso, aunque algunos no se enteraron de esto, una candidata a la presidencia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más candidatos, no solamente estaba Obama y Romney, también estaba la candidata del Partido Verde, el Partido Ecologista de Estados Unidos, pero ese sí es verdaderamente ecologista, y el Partido Libertario, el Partido de la Justicia, y no me recuerdo del otro partido, pero la candidata del Partido Ecologista de Estados Unidos planteó esto precisamente, lo llamó el Green New Deal, o sea, el nuevo deal verde, digamos, ¿no? Que o sea, el llamado New Deal fue la conquista o digamos el reconocimiento por parte del gobierno de que la capacidad de producción era bastante amplia en ese entonces, eran los 60s, 70s, no recuerdo bien. El caso es que el gobierno reconoció toda esta capacidad que teníamos y todas estas crisis y las huelgas y los sindicatos que impulsaron a llevar al gobierno a aceptar esto llamado New Deal. ¿Y qué es lo que trajo el New Deal? Pues nos trajo el acta de derechos, donde se estipula la situación de las 8 horas de trabajo, las condiciones más adecuadas para la familia, cuestión de beneficios de pensiones, de salud y demás. O sea, fue lo que llevó a Estados Unidos a tomar la llamada semana inglesa de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, con 2 días de descanso, vacaciones y todo eso, todo lo que es bastante apreciado por las personas que trabajamos o trabajan en semana inglesa. En otros países se empezó a tomar en cuenta esta situación y pues más lugares han adoptado esta situación de la semana inglesa. En México también se utiliza, aunque no todos nos beneficiamos con esta circunstancia del New Deal. Pues bueno, lo que quería hacer esta candidata era un nuevo New Deal, pero ella lo que buscaba era reducir aún más los horarios de trabajo, ofrecer más trabajo para más personas en la industria de la sustentabilidad, como producir celdas solares y reconstruir zonas a modo de que fueran mayoritariamente más ecológicas, reducir la necesidad de los combustibles fósiles, o sea, toda una reestructuración, o sea, cambiaría absolutamente todo en Estados Unidos, tanto la situación económica, tanto la situación social y esta cuestión de la educación para los jóvenes, que en Estados Unidos no es gratuita. Bueno, en las universidades, los colegios mayoritariamente no son gratuitos. Y pues sí, o sea, esto es posible, ya se ha planteado, incluso se ha planteado desde hace muchos años. O sea, cambiar o modificar la estructura social es algo que se puede hacer, es algo para de lo que sí somos capaces, y es algo que muy pocas veces se contempla por nuestro gobierno, por nuestras instituciones e incluso por nosotros mismos. O sea, es muy poco debate al respecto. Bueno, seguimos con la situación de las armas. Perdón que me haya ido tan lejos. Hay otro punto también muy interesante, y es el tema de la psicopatía.
La psicopatía, aunque se dice que afecta solamente de un 2 a 3% de la población en el mundo, es en realidad un mal mucho más amplio. La cuestión es que se considera psicópatas, o mayoritariamente consideramos psicópatas a las personas que cometen actos atroces o demasiado violentos, o que consideramos psicópatas a los asesinos en serie y todo eso. Aunque como todo en la naturaleza humana y en la situación psicológica humana, la psicopatía es un mal que se da, digamos, en grados. Hay grados de psicopatía. O sea, no solamente el que conocemos de los asesinos en serie y personas tan violentas. Hay grados. Y hay algunos que no necesariamente ejercen la violencia física. Incluso pueden ejercer la violencia psicológica, o tienden a no tener sentimientos o remordimientos por las demás personas. ¿Y por qué digo esto de la psicopatía? Porque los puestos con mayor capacidad para ejercer el poder sobre los demás, como puestos en el ejército, en la policía, puestos en el gobierno, etcétera, o incluso, no sé, en el crimen organizado, ¿no? Todos estos lugares son los lugares más atractivos para los psicópatas, porque pueden ejercer esta situación de no sentir remordimientos por los demás y ejercer el poder sobre los demás. Y todos esos puestos son los puestos más atractivos para personas con este mal o esta situación de psicopatía, lo cual pues eleva el riesgo y pues también debería de ser considerado más, ¿no? Esa situación de entender quiénes realmente participan en el cerebro, en el gobierno, perdón, y en la policía y en el ejército y demás. O sea, entender que esta situación puede ocurrir. No necesariamente digo que todos los policías o todas las personas que trabajan o que están en el ejército sean así, pero regularmente los psicópatas sí tienden a conseguir los puestos más elevados, porque son personas que realmente tienen esa capacidad de esforzarse, de conseguir por los medios que sean puestos en los que puedan ejercer esta situación. Bueno, vamos con otro dato. En Estados Unidos, 46% de los hogares han reportado que tienen armas de fuego. Eso haría un total aproximado de 320 millones de armas, de las cuales 36% son armas cortas, como la que vemos en la imagen. Cada año se reporta un uso menor de 100.000 armas en crímenes violentos. O sea, estos datos, son como para corroborar un poquito, ¿no? Tenemos 320 millones de armas en Estados Unidos, y las que han participado en crímenes violentos son menos de 100.000. Ok, ahora, la posesión de armas es más alta donde las estadísticas de violencia son menores. Este es otro dato interesante que encontré. Y esto quiere decir que las personas que tienen más armas son las que estadísticamente son menos violentas, o las zonas donde hay más armas de fuego son las estadísticamente menos violentas. Es curioso. Esto quiere decir que las personas blancas tienen más armas que las personas negras, que las personas de edad mediana tienen más armas que las personas jóvenes, que los ricos tienen más armas que los pobres, que las zonas rurales
tienen más armas que las zonas urbanas. Es decir, que las zonas donde encontramos menos violencia estadísticamente hablando son las zonas en donde hay más armas, y el comportamiento violento es a la inversa. Estadísticamente las personas negras son más frecuentemente aparecen en crímenes violentos que las personas blancas. Las personas jóvenes aparecen en mayor estadísticamente son más violentas o aparecen en crímenes o en situaciones de violencia que las personas de edad media, etcétera. Otra cuestión, muchas de las personas, estas estadísticas son mayoritariamente de Estados Unidos, o sea, podemos extrapolar un poco a nuestra situación en México. La mayoría de las personas que poseen armas las utilizan para fines recreativos o deportivos. La mitad de personas que poseen armas cortas las utilizan para la defensa. La mayoría de las personas que poseen armas de fuego son personas en zonas rurales, donde se mantiene una cultura de caza y pesca. A diferencia de Europa, en América la posesión de armas no fue restringida por la nobleza o la aristocracia, los cuales consiguieron el monopolio de las armas mucho más temprano en la historia. Y eso es también otro dato curioso, o sea, en Europa, zonas de Europa, o sea, la posesión de armas es menor, porque como es la parte, digamos, históricamente más con población que históricamente lleva más tiempo viviendo, más antigua, digamos, más vieja que América, el continente americano, pues como en estas situaciones de la nobleza y los señores feudales y eso, en esas circunstancias siempre la nobleza y la aristocracia y los señores feudales siempre trataron de evitar que sus esclavos, sus trabajadores, pudieran conseguir esta posibilidad de tener armas. Es algo que ha estado, o sea, digamos que es algo que ocurrió más temprano en la historia y por fines, o sea, precisamente de evitar rebeldías o de evitar que los esclavos pudieran sublevarse contra la nobleza o la aristocracia y los señores feudales. En América fue diferente porque fue un continente a ser conquistado. Obviamente todos los pobladores o todos los conquistadores que llegaron aquí tenían que forzosamente que venir armados, y las poblaciones que fueran creciendo aquí tenían que estar armadas. Otra cuestión es que pues violentaran a las personas que ya vivían aquí, que necesariamente pues no tenían el nivel de la capacidad de defenderse que tenían los conquistadores. Otra cosa hubiera sido que quienes vivían aquí en América antes de la conquista tuvieran esa capacidad que tuvieron los conquistadores en cuanto a armamento y defensa. Siento que hubiera sido otra historia. Bueno, ahora, la situación esta de posesión de armas para la defensa no es una cuestión cultural, sino que es debido a la percepción de un ambiente violento, Es decir, que estadísticas muestran que el aumento en la posesión o apropiación de armas está correlacionado con un aumento en la violencia. Es decir, entre más violencia sea percibida por las personas, tienden más a conseguir armas para la defensa. O sea, eso es resultado de un ambiente violento. No es que las armas generan la violencia. Esto es muy importante entenderlo. Las armas no generan la violencia. La violencia ocasiona la posesión de armas. Un ambiente violento genera en su población esta tendencia a a conseguir más armas. Ok, vamos con otros datos en cuanto a los crímenes. De 350.000 crímenes relacionados con armas de fuego, es decir, que hubo un arma presente en el crimen aunque no haya sido usada, en 2009, 24% fueron robos, 5% asaltos y 2/3 de los crímenes fueron homicidios.
Ahora, son 350.000 crímenes relacionados con armas. Tengan ese dato en cuenta. Ahora tenemos otro dato. 2.5 millones de veces por año las armas de fuego son utilizadas para la defensa. Esto quiere decir que de 6 a 7 veces más de lo que fueron utilizadas para crímenes. Este también es otro dato interesante porque, contrasta. Tanto es para crímenes, pero mucho más es para defensa. 350.000 crímenes relacionados con armas de fuego. 2.500.000 veces las armas fueron utilizadas para la violencia. Es aplastante la diferencia. Las personas que utilizan armas de fuego para la defensa tienen una probabilidad menor de perder su propiedad o de resultar heridos. Esto es también a tomar en cuenta. Una persona que tiene la posibilidad de utilizar un arma o de tener un arma corre menos riesgos de ser asaltada, robada o atacada o de resultar heridos en un acto de este tipo. Y esto es algo también que a mí me gustaría recalcar un poco. Esta situación, esta cuestión que vemos en nuestro país, que llegan a algún lado tales o cuales personas amenazando a la población, en que ocurren estos llamados levantones, en que ocurren estas situaciones en que van a tu casa y te sacan de tu casa sin más. Me parece poco, muy terrible, pero a la vez ridículo, porque una población con la capacidad de defenderse, que podría tener esa defensa, esa ventaja sobre, primero que nada, es la cuestión de números. Regularmente las personas que desafortunadamente están en el crimen organizado y eso, sus números son mucho menores que las poblaciones a las que atacan o aterrorizan. Son mucho menores. Aunque algunos grupos tienen entrenamiento militar y eso, ante una población armada es más difícil, mucho más difícil. Y es la situación de Suiza o Suecia, no recuerdo bien, pues su población es armada también, y ellos tienen muy claro esta situación de que la posesión de armas es para la defensa contra el gobierno o contra posibles invasiones o incluso contra el crimen. Ok, vamos con otros datos. A ver, de las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse, 24% dispararon el arma, 16% dispararon al criminal o al perpetrador del crimen y solo 8% lesionaron al agresor. Varios criminales entrevistados en prisión dijeron que lo pensarían 2 veces antes de atacar a alguien que supieran que estaba armado. La cuestión es que no es necesariamente que tienes que mostrar o portar tu arma. El hecho de que un criminal o un posible criminal sepa que tienes un arma puede ser motivo suficiente para que no te ataque o robe tu casa. Y este es otro dato también muy curioso. En Reino Unido, 47% de los robos que ocurren cuando las víctimas están en sus casas. 47% de robos. Y en Estados Unidos la cifra es 9%. El Reino Unido es una población que no tiene armas, que no está permitido la posesión de armas. Tienen 43% de robos que ocurren cuando las víctimas están en sus casas. Y solo 9% en Estados Unidos. Y 1/3 de los poseedores de armas de fuego tienen sus armas de manera privada. Esto quiere decir
que el gobierno no puede rastrear el origen o la posesión de estas armas. De 943 delincuentes armados, 44% compró su arma de manera privada, 32% robó el arma, 9% rentó o la pidió prestada y solo 16% compró el arma en una tienda de armas. Solo 3% mencionaron el mercado negro. Ahora, estas son cifras de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos casi no hay mercado negro para las armas. ¿Por qué? Porque es legal comprar armas en las tiendas, es más fácil. O sea, la situación es de que luego esas armas son revendidas o son robadas. Pero en Estados Unidos no hay mercado negro de armas. Lo contrario en México. En México pues, está mucho más amplio el mercado negro de armas, y el cual no puede ser rastreado por el gobierno. Si pudiera hacerlo ya lo habría hecho, o si tuviera la intención de hacerlo ya se hubiera conseguido, o sea, evitar que esas manos lleguen a los criminales. Esto quiere decir que si los ciudadanos entregan sus armas al gobierno, o sea, sí, podría estar muy bien. La cuestión es que los criminales no las van a entregar. Las personas que estén por fuera de la ley no simplemente no van a entregar sus armas, y también es difícil rastrear quién posee armas y quién no. O sea, en esta situación pasa que la población se desarma, pero tenemos a dos grupos que estarán armados. El grupo de las personas que desafortunadamente están en el crimen organizado y el gobierno. Y pues no sé ustedes, pero yo no confío en ninguno de esos dos grupos. Y pues está probadísimo que el gobierno, pues, cuando tiene necesidad, utiliza las armas en nuestra contra. Muy bien. A ver, y aquí otro dato también. Vamos tomando en cuenta que los tiroteos en las escuelas han disminuido. En realidad han disminuido, ¿eh? No crean que esto está en aumento, aunque los medios de comunicación así te lo muestren. En los años 90 se registraron 42 tiroteos en escuelas. Y de 2000 a 2012, o sea, 12 años, solo han ocurrido 26. O sea, este número ha disminuido al menos. Otro dato: los 3 peores casos de tiroteos en las escuelas fueron registrados en el Reino Unido y en Alemania. Bueno, esto es bastante para tomar en cuenta. Voy a checar tantito aquí el chat, parece que aquí ándale. Sí, claro. Este es mi punto de vista personal. Esto lo aclaré en un comienzo. Este es mi punto de vista personal, y estos son datos que muestro, que yo busqué. O sea, no es el punto de vista del quinto poder. Hay muchos que piensan de manera diferente, y a mí me gustaría, ojalá, poder hacer algún tipo de debate al respecto, porque ese es un tema muy importante. Y primero que nada, la mayoría de la población en México está desarmada. Los que sí están armados son la policía y el crimen organizado. Ellos sí están bien armados. La población en México no lo está. Y tenemos un número enorme de personas asesinadas o muertas, que tal vez se podría evitar. Podría ser. O sea, esto sí hay que discutirlo y hay que debatirlo. Y este es mi interés, el que se abra este debate, esta conversación en tanto a la posesión y la utilización de armas de fuego. A mí sí me interesa, pues, compartir ideas y analizar qué sería lo más adecuado. Y vamos a tomar nuestras consideraciones finales. Este es, como les digo, en mi opinión, algo que yo busqué, investigué, y es lo que yo pienso. No es el punto de vista del quintopoder.org.
que como sabemos es una comunidad de información. Así que cada quien que publica algo, cada quien que hace un stream es responsable de lo que dice, no el grupo. ¿Ok? Bueno, la violencia es un asunto que nos concierne a todos. Tenemos que tomar en cuenta la historia y entender que el monopolio de la fuerza no puede quedar en manos de un solo grupo. El gobierno y el crimen organizado tienen la capacidad de usar la fuerza, y hemos visto cómo los ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de evitar que usen esa fuerza en nuestra contra. Las estadísticas muestran que cuando los ciudadanos tienen los medios para la defensa, es poco probable que tengan que utilizarlos o que sufran algún ataque o robo. Otra parte importante del derecho de defendernos como ciudadanos tiene que tomar en cuenta el derecho de tener los medios para hacerlo. Pero la violencia no se detendrá hasta que no nos ocupemos de las causas reales. Que como les dije, la violencia estructural, las diferencias sociales, la pobreza, las desigualdades, la incapacidad de los padres de educar adecuadamente a sus hijos. Bueno, no educarlos, de criarlos adecuadamente, de tener tiempo para hablar con ellos, de escucharlos, de entenderlos, de abrazarlos, de darles amor. Porque cuando tú siembras amor, eso es lo que crece. Y pues mi última cuestión es: ¿ustedes qué opinan? Quienes me escuchen, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que debamos hacer? Vamos a abrir el debate sobre la violencia y los medios de defensa que tenemos como ciudadanos. Vamos a compartir, vamos a platicar, vamos a comentar y ver si podemos llegar a algún punto interesante. Bueno, esto fue Noticias en Minutos. Se despide de ustedes el mudo. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.